En este preciso instante, a 130 millones de millas de la Tierra, ocurre algo que desafía toda lógica. Un cuerpo del tamaño de Manhattan surca nuestro sistema solar a 210.000 kilómetros por hora, expulsando metal incandescente al vacío, envuelto en más dióxido de carbono congelado que agua, y acaba de resistir el impacto directo de una de las tormentas de plasma más intensas que el Sol ha lanzado contra cualquier objeto este año. Pero lo que realmente inquieta a algunos científicos es esto: se comporta como si supiera exactamente lo que hace. Este es 3I, Atlas, el tercer visitante confirmado proveniente de otro sistema estelar. Y con lo que hemos descubierto en las últimas 2 semanas, o todo lo que creíamos saber sobre los cometas está equivocado, o estamos presenciando algo mucho más fascinante que una simple bola de hielo sucio. Déjame mostrarte por qué. El 27 de octubre de 2022, el cometa alcanza su perihelio, el punto más cercano al Sol. Astrónomos rusos del Instituto de Investigación Espacial monitorean un evento sin precedentes. Una de las eyecciones de masa coronal más masivas del ciclo solar actual se dirige directamente hacia 3I Atlas. No es solo viento solar, es una muralla de plasma supercalentado que viaja a millones de kilómetros por hora, cargando la energía equivalente a millones de bombas nucleares. Para ponerlo en perspectiva, estos fenómenos pueden desactivar redes eléctricas en la Tierra desde 150 millones de kilómetros de distancia. Este objeto está a punto de recibir un golpe frontal. La pregunta que todos se hacen: ¿sobrevivirá? La mayoría de los cometas que se acercan tanto al Sol no lo logran. Se fragmentan, se disuelven, dejan de existir como entidades coherentes. Y este viajero interestelar, que ya mostraba conductas nunca vistas, está a punto de ser puesto a prueba en el entorno más hostil de nuestro sistema solar. Los datos llegan en tiempo real. La nube de plasma impacta. Y 3I Atlas ni siquiera se inmuta. No solo sobrevive, sino que mantiene su trayectoria predicha con exactitud milimétrica, sin desviaciones, sin fragmentación, sin cambios en su comportamiento. Es como ver a un navío atravesar un huracán sin alterar el rumbo. El equipo ruso publica sus hallazgos. La señal es excepcionalmente débil, pero 3I Atlas permanece en su órbita calculada. Esa palabra, excepcionalmente, pesa mucho. Un objeto así debería estar gritando en todas las longitudes de onda tras un impacto de esa magnitud. En cambio, apenas susurra. Suscríbete si quieres mantenerte al día con el Atlas 3i. Retrocedamos unos días antes del encuentro solar, porque ahí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. El 15 de octubre, el cometa pasa a solo 19 kilómetros de Marte. 19 kilómetros. Más cerca que la mayoría de los satélites que orbitan la Tierra. La cámara HiRAIS, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, una de las más potentes que tenemos en el espacio, captura las imágenes más cercanas jamás tomadas de un objeto interestelar. Piensa en lo que eso significa. Tenemos fotografías de algo proveniente de otro sistema estelar, tomadas desde 19 kilómetros de distancia. La resolución debería ser extraordinaria. Deberíamos ver características superficiales, estructuras de chorros, variaciones de composición en el núcleo. Pero hay un problema. La NASA aún no ha liberado las imágenes. No porque no pueda, sino porque lo que muestran no encaja. Esas fotografías, potencialmente las más importantes, jamás tomadas de un objeto interestelar, están bajo revisión interna, lejos del ojo público. Los investigadores que las han visto guardan silencio, pero insinúan que los datos podrían revelar nuevos detalles sobre los chorros y la superficie del cometa. En ciencia, podría no significa tal vez. Significa que ya saben que algo no cuadra. Podría revelar, no podría mostrar. Podría revelar. Esa elección de palabras es intencional. Han visto algo. Mientras esperamos esas imágenes, hablemos de lo que sí sabemos. Y créeme,
Lo que sabemos ya rompe todas las reglas establecidas. El 14 de agosto de 2025, el Very Large Telescope en Chile, uno de los observatorios más avanzados del planeta, sigue a 3I Atlas, cuando aún está casi 4 veces más lejos del Sol que la Tierra. A esa distancia, el cometa debería ser un bloque inerte, de hielo y roca congelada. Nada debería estar ocurriendo. Hace demasiado frío. Está demasiado lejos del calor solar. Pero los espectroscopios detectan lo imposible. Vapor de níquel incandescente. No rastros. Una firma clara e inconfundible de níquel en estado gaseoso rodeando al cometa como un aura. Rohan Rahat-Gaonkar y Daryl Seligman, los investigadores que hicieron el descubrimiento, observan datos que no tienen sentido. El níquel hierve a 2913 grados Celsius. En la distancia del cometa al Sol, incluso el lado iluminado debería rondar los 0 grados Celsius. Esa brecha de 3000 grados no se salva por accidente. Y aquí viene lo más raro. No hay hierro. Níquel y hierro son gemelos. Se forman juntos. Se funden juntos. Se vaporizan juntos. Cada cometa, asteroide o meteorito que hemos estudiado y que contiene níquel también contiene hierro, generalmente en proporciones similares. Es uno de los patrones más confiables en ciencia planetaria. 3I. Atlas vaporiza níquel sin hierro. Es como encontrar humo sin fuego o sombras sin luz. Viola la química básica de cómo se comportan estos materiales. Rahat-Gaonkar y Seligman proponen una teoría. Tal vez el níquel esté atrapado en moléculas exóticas, que se descomponen fácilmente bajo luz ultravioleta, liberando el metal a bajas temperaturas. Es una hipótesis razonable. El único problema es que nunca hemos visto esas moléculas. No sabemos qué son. No sabemos de dónde vienen. Es una respuesta que genera más preguntas. Pero supongamos que tienen razón. Supongamos que 3I Atlas contiene compuestos inusuales portadores de níquel. Eso es interesante, claro, pero no alarmante. Entonces el telescopio espacial, James Webb, entra en escena. Y todo se complica aún más. El James Webb no solo observa objetos, los disecciona. Sus instrumentos infrarrojos identifican moléculas individuales en la atmósfera de un cometa desde cientos de millones de kilómetros de distancia. Cuando enfocó a 3I Atlas, los científicos esperaban la química cometa habitual. Mucho hielo de agua, algo de dióxido de carbono, trazas de metano y amoníaco. La receta estándar de helado interestelar. Lo que encontraron fue al revés. La coma, la nube de gas que rodea el núcleo, contiene significativamente más dióxido de carbono que agua. No un poco más, significativamente más. En cometas normales del sistema solar, el agua domina por amplio margen. Es como un 80-90% de hielo de agua con todo lo demás como ingredientes menores. 3I. Atlas invirtió el guión. Es un cometa de dióxido de carbono que casualmente contiene algo de agua. Piensa en lo que eso implica sobre su origen. Los cometas son cápsulas del tiempo congeladas. Su composición cuenta la historia del vivero estelar donde se formaron. Cometas ricos en agua como los nuestros se formaron en regiones donde el hielo de agua podía condensarse, donde las temperaturas estaban en esa zona perfecta. El dióxido de carbono necesita condiciones mucho más frías para solidificarse. Los investigadores Rahat-Gaonkar y Seligman concluyen que 3I Atlas probablemente se formó hace miles de millones de años en una región extremadamente fría, alrededor de otra estrella. Posiblemente en condiciones más frías que cualquier cosa en nuestro sistema solar exterior. Sugieren que incluso podría ser anterior a nuestro Sol. Detente a considerar eso. Este objeto podría ser más antiguo que todo nuestro sistema solar. Podría haber estado vagando por el espacio interestelar, cuando la Tierra aún era un disco de polvo, alrededor de una estrella recién nacida. Pero aquí está lo que no dicen en los papers, lo que hay que leer entre líneas. Si se formó en un entorno tan extremadamente frío,
Si ha estado en el congelamiento profundo del espacio interestelar por miles de millones de años, ¿por qué está tan activo ahora? Recuerda, este objeto expulsaba agua a 3 unidades astronómicas del Sol. Liberaba vapor de níquel a 4 unidades astronómicas. La mayoría de los cometas ni siquiera despiertan hasta estar dentro de 2 unidades astronómicas. Este visitante antiguo, profundo y congelado, debería ser el último cometa que esperaríamos ver haciendo algo inusual. Debería estar dormido, inerte, apenas reaccionando al calor solar. En cambio, es el objeto interestelar más activo que hemos observado. Y luego está la situación de la cola. El 25 de septiembre, el Nordic Optical Telescope en las Islas Canarias captura algo que no tiene sentido. El cometa ha desarrollado una anticola, no una cola normal que se aleja del Sol como debería, sino una espiga de material apuntando directamente hacia el Sol. Las anticolas no son completamente desconocidas. A veces, cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa, vemos partículas de polvo eyectadas antes, creando una ilusión óptica de una cola apuntando en la dirección equivocada. Todo es cuestión de ángulo de visión. Perfectamente normal, perfectamente explicable, excepto que la anticola de Tracy Atlas no se comporta como una ilusión óptica. Aparece, se fortalece y luego rota. A finales de septiembre, los telescopios observan cómo se transforma en una cola regular, alejándose del Sol como se espera. El doctor Avi Loeb, de Harvard, quien se ha convertido en una figura polémica en la comunidad astronómica, publica su análisis. No se anda con rodeos. El comportamiento que sugiere se asemeja a maniobras controladas. Antes de descartar esto como ciencia marginal, entiende quién es Avi Loeb. No es un entusiasta de los ovnis con un blog. Es el exdirector del Departamento de Astronomía de Harvard, director fundador de la iniciativa Black Hole, autor de cientos de papers revisados por pares. Cuando habla, la gente escucha, aunque no estén de acuerdo. Su argumento es así. La anticola apareció, se fortaleció y rotó en un patrón inconsistente, con simple desgasificación y rotación. Si el cometa solo estuviera girando y liberando chorros de gas al azar, esperarías un comportamiento caótico e impredecible. En cambio, las transiciones parecen casi deliberadas. No dice que definitivamente sea una nave. Dice que deberíamos considerarlo como una posibilidad entre varias. Propone 2 escenarios. O sus intenciones son benignas, o no lo son. Y sugiere que probablemente deberíamos averiguar cuál antes de que se acerque más a nuestro vecindario planetario. La mayoría de los astrónomos contraatacan con fuerza. Explican la anticola como un resultado natural de la rotación del cometa y la geometría de la eyección de partículas de polvo. Probablemente tengan razón. La navaja de Ockham dice: entre un comportamiento cometa inusual y una nave alienígena, elige el cometa. Pero aquí está el detalle. Incluso los escépticos luchan por explicar todos los comportamientos de Tracy Atlas con física cometa convencional. El níquel sin hierro, la proporción invertida de agua y CO2, la actividad extrema a grandes distancias, la perfección geométrica de su trayectoria. Cada anomalía individualmente, claro. Puedes encontrar una explicación, todas juntas en un solo objeto. Ahí es cuando los científicos empiezan a admitir en voz baja que no tienen todas las respuestas. ¿Por qué no hay imágenes de High-Rise aún? ¿Qué vieron exactamente en esas fotografías tomadas desde 19 kilómetros? ¿Y qué pasa si la próxima anomalía no se explica tan fácilmente? Y ni siquiera hemos hablado de lo que pasó cuando pasó cerca de Júpiter. En realidad, déjame corregir eso. Lo que va a pasar cuando pase cerca de Júpiter. Porque ese encuentro aún está por delante, y algunos investigadores observan esas predicciones con mucha atención. La trayectoria de Tracy Atlas, mapeada con precisión extraordinaria por múltiples observatorios, lo llevará incómodamente cerca de Júpiter, luego de Venus, luego de Marte, que ya discutimos, y luego, bueno,
luego se va. La trayectoria no es aleatoria. Es casi un tour perfecto por los anclajes gravitacionales principales del sistema solar interior. Si estuvieras diseñando una sonda para estudiar nuestro sistema solar, para muestrear los campos gravitacionales de nuestros planetas mayores, para recopilar datos sobre el entorno estelar de nuestro Sol, trazarías un curso notablemente similar al que sigue 3I Atlas. ¿Es eso evidencia de diseño? No. Los objetos interestelares pueden ser capturados en todo tipo de configuraciones orbitales por el complejo ballet gravitacional del sistema solar. No es imposible, ni siquiera improbable, pero sí conveniente. Suscríbete si quieres mantenerte al día con el Atlas 3i. Déjame cambiar de tema y hablar de algo que no recibe suficiente atención. Lo que 3i Atlas nos está enseñando sobre defensa planetaria. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, una coalición global que rastrea objetos potencialmente peligrosos, ha lanzado lo que llaman la campaña Cometa. Del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, realizarán un programa de observación intensiva, no para estudiar la composición u origen del cometa, sino para refinar nuestra capacidad de rastrearlo. Aquí está por qué importa. Cuando hablamos de defensa planetaria, de proteger a la Tierra de impactos de asteroides, el primer paso crítico es saber exactamente dónde está la amenaza y hacia dónde va. Con asteroides, eso es relativamente sencillo. Son trozos sólidos de roca o metal. Puedes pinpointar su centro de masa, calcular su órbita, predecir su posición años por adelantado. Los cometas son pesadillas para el rastreo. Tienen colas que oscurecen el núcleo. Tienen comas que hacen que las mediciones de brillo sean poco confiables. Desgasifican de manera impredecible, creando pequeñas fuerzas de empuje que los desvían de sus trayectorias predichas. Y si algún cometa estuviera en curso de colisión con la Tierra, necesitaríamos rastrearlo con precisión extrema para planear cualquier misión de deflexión. 3i. Atlas, con su cola prominente y coma activa, es el caso de prueba perfecto. Está lo suficientemente cerca para rastrear con telescopios terrestres, lo suficientemente lejos para estar completamente seguro, y lo suficientemente extraño para desafiar nuestras técnicas de observación. La campaña IAWN se enfoca específicamente en mejorar la astrometría, la ciencia de medir posiciones y movimientos celestiales. Realizarán talleres, compararán técnicas, calibrarán instrumentos en docenas de observatorios en todo el mundo. Están tratando a 3i Atlas como un simulacro para lo real. Porque no te equivoques, lo real vendrá. No es si, es cuándo. La Tierra es golpeada por pequeños asteroides todo el tiempo. Los grandes, los que acaban con civilizaciones, son raros pero inevitables en escalas geológicas. Y si uno de esos resulta ser un cometa, no un asteroide, necesitamos saber que podemos rastrearlo. 3i. Atlas podría ayudar a salvar el mundo algún día. No por propiedades del cometa en sí, sino enseñándonos a ver claramente cuando nuestra visión está oscurecida por gas, polvo e incertidumbre. Incluso están pidiendo ayuda a científicos ciudadanos. Si tienes acceso a un telescopio decente, quieren tus observaciones. El registro cierra el 7 de noviembre. Este es uno de esos raros momentos en que astrónomos aficionados pueden contribuir a investigación genuina de defensa planetaria. Pero volvamos al misterio central, porque hemos bailado alrededor lo suficiente. ¿Qué es realmente 3i Atlas? Esto es lo que sabemos con certeza. 3i Atlas mide entre 2 y 6 kilómetros de diámetro. Ese rango refleja nuestra incertidumbre, no la variabilidad del objeto. No podemos precisar su tamaño exacto porque está rodeado de esa coma incandescente, dificultando mediciones precisas. Pero para referencia, hablamos de algo comparable a una pequeña cordillera comprimida en un solo objeto, viajando a velocidades que cruzarían Estados Unidos en unos 90 segundos. Su masa, aproximadamente 30.000 millones de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso es el peso de todo el petróleo crudo consumido en la Tierra en un año entero, comprimido en un trozo de hielo y roca.
O si prefieres una comparación más visceral, equivale a 150 de los petroleros más grandes jamás construidos, apilados y congelados sólidos. Su velocidad: 210.000 kilómetros por hora relativa al Sol. A esa velocidad, es uno de los objetos en movimiento más rápidos que hemos rastreado en nuestro sistema solar. Solo cometas altamente excéntricos en picada kamikaze hacia el Sol se mueven más rápido, y no se quedan para un tour. Su composición. Aquí es donde se complica. Los datos del JWST muestran dióxido de carbono como el volátil dominante con hielo de agua presente pero secundario. También se detecta gas de monóxido de carbono, sugiriendo hielos primitivos, extremadamente pristinos. Son materiales que no han sido procesados por calor o radiación desde que se condensaron hace miles de millones de años. Piensa en esa preservación. Este cometa ha estado en almacenamiento frío, a temperaturas cercanas al cero absoluto, por potencialmente más tiempo que la existencia de la Tierra. Cada molécula en su hielo es un fósil de otro sistema estelar, de otra época en la historia de la galaxia. Y ahora se está derritiendo. A finales de agosto de 2025, el telescopio Gemini Sur en Chile captura imágenes detalladas de la coma y la cola. Las fotografías muestran a Tracy Atlas rodeado de una neblina brillante. Signos clásicos de sublimación. Hielo convirtiéndose directamente en gas, sin pasar por fase líquida. La cola crece, alimentada por corrientes de material eyectado del núcleo. A mediados de agosto, cuando el Very Large Telescope detectó gas cianógeno a 3 unidades astronómicas, los científicos se dieron cuenta de que este no sería un paso tranquilo. El cianógeno, un compuesto de carbono y nitrógeno, suele aparecer cuando los cometas están dentro de unas 2 unidades astronómicas del Sol. Tracy Atlas lo liberaba a casi el doble de esa distancia. El patrón continúa. Cada observación revela actividad comenzando antes y más fuerte de lo predicho. Es como si el cometa fuera más sensible al calentamiento solar de lo que debería, más volátil, más enérgico. Algunos investigadores especulan que la composición exótica, particularmente la mezcla rica en CO2, podría reducir la temperatura efectiva necesaria para la desgasificación. El dióxido de carbono se sublima a temperaturas más bajas que el hielo de agua. Tal vez eso explique la actividad temprana, pero no explica el níquel. Volvamos a esa anomalía, porque es la que realmente tiene a los científicos rascándose la cabeza. Vapor de níquel a 4 unidades astronómicas del Sol, sin firma correspondiente de hierro. La explicación propuesta. Compuestos moleculares exóticos que se fotodisocian bajo luz UV. Es plausible en teoría. En la práctica, nadie puede señalar un compuesto conocido que encaje con el comportamiento. Hay otra posibilidad que no se discute mucho en los papers, probablemente porque suena demasiado especulativa. ¿Y si el níquel no viene del hielo? ¿Y si viene del núcleo mismo? Los cometas suelen describirse como bolas de nieve sucias, hielo mezclado con polvo, y compuestos orgánicos. Pero hemos aprendido de misiones como Rosetta, que los núcleos cometarios pueden ser notablemente variados. Algunos tienen estructuras en capas. Algunos tienen bolsillos de materiales diferentes. Algunos tienen regiones más rocosas que heladas. Si el núcleo de Tracy Atlas contiene materiales metálicos expuestos, quizás de una colisión en su pasado distante, el calentamiento solar podría vaporizar metales superficiales directamente. Eso podría explicar el patrón de níquel sin hierro, si el núcleo tiene regiones ricas en níquel y pobres en hierro expuestas. Es un estiramiento, pero menos que moléculas invisibles que nunca hemos detectado. Ahora, sobre ese impacto de plasma solar, el 27 de octubre, hablemos de lo que realmente pasó y por qué el informe de los astrónomos rusos es tanto tranquilizador como profundamente extraño. Las eyecciones de masa coronal están entre los eventos más violentos del sistema solar. El Sol, en su furia nuclear continua, ocasionalmente expulsa burbujas masivas de plasma. Nubes de miles de millones de toneladas de partículas cargadas viajando a velocidades de hasta 3.000 kilómetros por segundo.
Cuando golpean magnetosferas planetarias, crean auroras. Cuando golpean satélites, pueden destruir electrónica. Cuando golpean cometas, suelen disruptirlos o destruirlos. 3i. Atlas recibió un golpe directo de una de las CME más grandes del ciclo solar actual. El timing fue casi quirúrgico. La CME, llegando justo cuando el cometa alcanzaba el perihelio, su punto más cercano y vulnerable. El informe del equipo ruso dijo que la señal era excepcionalmente débil después del impacto, pero el objeto permaneció en trayectoria. Desglosemos eso. La señal débil podría significar varias cosas. Podría significar que la coma fue temporalmente disruptida, reduciendo la cantidad de material dispersor de luz alrededor del núcleo. Podría significar que el cometa fue oscurecido por la nube de plasma misma. O podría significar que pasó algo más, que no tenemos datos para entender aún. Pero el punto clave es este. La trayectoria no cambió, ni siquiera ligeramente. El cometa emergió de esa tormenta de plasma en exactamente el camino predicho antes del impacto. Para un objeto de 30.000 millones de toneladas, moviéndose a 210.000 kilómetros por hora, eso requiere una integridad estructural notable. La mayoría de los cometas que encuentran actividad solar fuerte muestran alguna respuesta. Podrían fragmentarse liberando muchos fragmentos. Podrían experimentar desgasificación aumentada en el lado enfrentado al Sol, creando un empuje asimétrico que altera ligeramente su órbita. Podrían desarrollar nuevos chorros o cambiar su tasa de rotación. 3i. Atlas no hizo nada de eso. Absorbió un golpe que vaporizaría una nave espacial, lo ignoró, y continuó en su curso predeterminado como si nada hubiera pasado. Eso es, o un testamento a su fuerza estructural, o sugiere que el núcleo es más cohesivo, más sólido que cometas típicos. Tal vez ambos. El equipo ruso señaló que continuarán observaciones a medida que el cometa emerge de detrás del Sol a principios de noviembre. Esa es la próxima ventana crítica. Si el impacto de plasma causó efectos retardados, cualquier daño estructural propagándose a través del núcleo, veremos evidencia en las próximas semanas. La desgasificación podría aumentar dramáticamente si se expuso nueva área superficial. La tasa de rotación podría haber cambiado si el material fue eyectado asimétricamente. La coma podría verse diferente si la composición superficial fue alterada. O todo podría verse exactamente igual, lo que sería su propia respuesta. Principios de noviembre también es cuando las imágenes HiRISE del encuentro con Marte podrían finalmente liberarse. Permiso de cierre gubernamental. Esas fotografías tomadas desde solo 19 kilómetros podrían ser las vistas más detalladas de un objeto interestelar que obtengamos por décadas, tal vez más. Piensa en lo que 19 kilómetros significa en términos astronómicos. Eso no es un sobrevuelo. Es prácticamente un rendezvous. A ese rango, HiRISE debería poder ver características tan pequeñas como 1 metro de diámetro. Deberíamos ver cráteres si los hay. Deberíamos ver fuentes de chorros, los vents específicos donde escapa el gas. Deberíamos ver variaciones de color, cambios de textura, tal vez incluso el estratificado en acantilados expuestos o fracturas. Los investigadores dijeron que las imágenes podrían revelar nuevos detalles sobre los chorros y la superficie del cometa. Esa fraseología de nuevo es reveladora. Han visto las imágenes. Saben qué hay en ellas. Y eligieron la palabra podría, no será, o podría. Podría, como en, hay información allí, que podría revelar algo significativo, pero no están listos para decir qué. Tiempo de especulación. ¿Y si las imágenes muestran algo inesperado? No tecnología alienígena, pero algo que no encaja con nuestros modelos de cometas. ¿Y si la superficie parece demasiado joven o demasiado vieja, o tiene características que sugieren una estructura interna que no anticipamos? No lo sabremos hasta verlas. Y esa espera, ese vacío entre lo conocido y lo conocible, es donde vive el misterio.
Aquí hay otra pieza del rompecabezas que merece atención. El descubrimiento mismo de 3I Atlas, 1 de julio de 2025. El sistema de alerta de última de impacto terrestre con asteroides, Atlas, detecta un nuevo objeto. Atlas es una red de telescopios, diseñada específicamente para detectar asteroides que podrían amenazar la Tierra. Escanea el cielo repetidamente, buscando cualquier cosa que se mueva contra las estrellas de fondo. La mayoría de los descubrimientos son rutinarios. Asteroides cercanos a la Tierra, asteroides del cinturón principal, cometas ocasionales. El sistema los cataloga, calcula órbitas preliminares, sigue adelante. Pero cuando los cálculos de órbita regresaron para este objeto, alguien notó algo inusual. La trayectoria no era elíptica, era hiperbólica. Esa es la firma matemática de un objeto que no está ligado a la gravedad del Sol. Un objeto que pasa de visita, no en órbita. Órbitas hiperbólicas son raras, pero no inauditas. Algunos cometas de periodo largo tienen órbitas tan estiradas que parecen hiperbólicas en el sistema solar interior. Pero cuando los investigadores corrieron los números hacia atrás, tratando de averiguar de dónde venía esta cosa, no pudieron rastrearla hasta la nube de Oort, o el cinturón de Kuiper, o cualquier reservorio conocido de cometas del sistema solar. Venía de afuera, del espacio entre estrellas. Solo la tercera vez que confirmamos tal objeto, y de lejos el más grande y activo. El primer visitante interestelar, Oumuamua, pasó en 2017, con forma de cigarro o pancake, dependiendo de a quién preguntes, tambaleándose caóticamente, sin signos de desgasificación, pero acelerando de todos modos. Desató años de debate y especulación que aún no se resuelve. El segundo, Dossi Borisov, llegó en 2019. Ese se veía y actuaba como un cometa. Vapor de agua, cola de polvo, firmas espectroscópicas típicas. Aburrido en el mejor sentido. Probó que la mayoría de los objetos interestelares probablemente son solo cometas y asteroides eyectados de otros sistemas estelares. 3I Atlas está en algún punto intermedio. Tiene coma y cola como Borisov, pero tiene rarezas químicas y peculiaridades comportamentales que hacen eco de los misterios de Oumuamua. ¿Qué nos dice eso? Tal vez nada. Tal vez hemos sido lo suficientemente afortunados para captar 3 tipos muy diferentes de objetos interestelares en menos de una década. O tal vez hay una variedad más amplia de objetos vagando entre las estrellas de lo que nos dimos cuenta, cada uno llevando secretos de sistemas estelares que nunca visitaremos. Hablemos de probabilidad por un momento, porque los números son más interesantes de lo que parecen al principio. 3 objetos interestelares confirmados en 8 años. Suena raro, y lo es. Pero aquí está el detalle. Solo hemos tenido la tecnología para detectar estos objetos por cerca de una década. Antes de 2013, antes de que la generación moderna de telescopios de encuesta entrara en línea, éramos esencialmente ciegos a cualquier cosa más pequeña que un planeta pasando por el sistema solar exterior. La encuesta Pan-STARRS Earth en Hawái, la red Atlas, la Catalina Sky Survey. Estos sistemas escanean vastas extensiones del cielo cada noche, construyendo una película en time-lapse de todo lo que se mueve. Han revolucionado nuestra capacidad para detectar objetos débiles y rápidos. E inmediatamente, empezamos a encontrar visitantes interestelares. Eso sugiere que no son raros en absoluto. Son comunes. Solo no podíamos verlos antes. Estimaciones actuales basadas en la tasa de detección sugieren que en cualquier momento dado podría haber docenas de objetos interestelares pasando por el sistema solar interior. La mayoría son demasiado pequeños o demasiado oscuros para detectar. Algunos se mueven por regiones del cielo que aún no hemos encuestado. Unos pocos, como 3I, Atlas, son lo suficientemente grandes y activos para anunciar su presencia. Piensa en las implicaciones. La galaxia está llena de escombros. Miles de millones upon miles de millones de cometas y asteroides eyectados de sus sistemas natales por interacciones gravitacionales. La formación planetaria
es desordenada. Cuando planetas gigantes se forman y migran, lanzan objetos más pequeños al espacio interestelar, como bolas de billar cósmicas. Nuestro sistema solar hizo esto. Eyectamos innumerables objetos a la galaxia durante la danza temprana de Júpiter y Saturno. Probablemente cada sistema estelar con planetas hace lo mismo. El resultado es una galaxia llena de vagabundos, rocas y bolas de hielo sin hogar, driftando entre estrellas. La mayoría driftará para siempre, nunca encontrando otro sistema estelar. Pero algunos, por pura casualidad, pasarán lo suficientemente cerca de otro sol para sentir su gravedad, para ser calentados por su luz, para despertar brevemente de su letargo congelado. 3i. Atlas es uno de esos objetos. Pasó miles de millones de años en la oscuridad entre estrellas, una cápsula del tiempo congelada de cualquier vivero estelar que lo dio a luz. Luego, enteramente por accidente, su trayectoria intersectó con la nuestra. Las probabilidades de esa intersección son astronómicas. Juego de palabras intencional. Las distancias entre estrellas son tan vastas que las chances de que cualquier objeto interestelar particular golpee cualquier sistema estelar particular son vanishingly small. Pero multiplica esas tiny odds por el sheer number de objetos ahí fuera, por los miles de millones de años que tienen para vagar, y de repente se vuelve no solo posible, sino inevitable. No somos especiales porque Tracy Atlas vino aquí. Somos especiales porque estamos mirando cuando llegó. Ahora, ¿qué pasa después? El cometa está actualmente detrás del Sol, desde la perspectiva de la Tierra, haciendo observaciones difíciles. Pero a principios de noviembre, emerge. La primera semana de noviembre es cuando los telescopios terrestres obtendrán su próxima mirada clara. Cuando veremos que, si algo, cambió el impacto de plasma solar. Astrónomos preparan campañas de observación en observatorios worldwide. El foco estará en varias preguntas clave. Primero, ¿se mantuvo la integridad estructural? ¿Seguimos mirando un núcleo coherente único o causó el impacto fragmentación? Incluso pequeñas grietas podrían propagarse con el tiempo, potencialmente rompiendo el cometa en pedazos. Segundo, ¿cambió el patrón de desgasificación? Los chorros, las ubicaciones específicas donde gas y polvo escapan del núcleo, son como huellas dactilares. Si se han desplazado o intensificado o desaparecido, eso nos dice algo sobre cómo se alteró la superficie. Tercero, ¿cuál es la tasa de rotación? Los cometas pueden acelerarse o desacelerarse, dependiendo de cuán asimétricamente liberan gas. Si cambió la rotación de Tracy Atlas, sugiere que el impacto de plasma afectó la distribución superficial de áreas activas. Cuarto, y quizás lo más importante, ¿cuán brillante está? El brillo nos dirá cuánta material hay en la coma, que correlaciona con nivel de actividad. Un cometa más dim podría significar que la superficie fue sellada, tal vez por material derretido que se recongeló. Un cometa más brillante podría indicar que se abrieron nuevos vents. Las observaciones continuarán a través de noviembre y diciembre, a medida que Tracy Atlas se aleje gradualmente del Sol. A finales de diciembre, estará demasiado lejos y demasiado débil para la mayoría de telescopios terrestres, aunque Hubble y JWST podrían aún rastrearlo. Luego viene la campaña Cometa EAWN, comenzando el 27 de noviembre. Aquí es donde entra la coordinación global. Observatorios a través de cada continente, profesionales y aficionados por igual, todos apuntando al mismo objeto con el mismo objetivo. Rastrearlo con precisión sin precedentes. Medirán posiciones hasta fracciones de arcosegundo. Compararán técnicas, calibrarán cruzadamente mediciones, construirán la solución orbital más precisa jamás computada para un objeto interestelar. Y al hacerlo, desarrollarán los protocolos que necesitaremos si alguna vez enfrentamos una amenaza cometa genuina. Porque aquí hay algo que no se enfatiza lo suficiente. Los cometas son potencialmente más peligrosos que los asteroides. Un asteroide es predecible, su órbita es estable. Si calculas una trayectoria de impacto, puedes confiar en ese cálculo años por adelantado. Un cometa es caótico.
Cada vez que libera gas, se empuja ligeramente fuera de curso. Cuanto más cerca del Sol, más activo se vuelve, más impredecible su camino. Si un cometa estuviera en curso de colisión con la Tierra, necesitaríamos rastrearlo constantemente, actualizando predicciones cada pocas horas a medida que nuevos eventos de desgasificación lo notchen. 3i. Atlas, con su fuerte actividad y comportamiento complejo, nos está enseñando cómo hacer eso. Es un drill, un ejercicio de entrenamiento para una amenaza que esperamos nunca se materialice, pero sabemos que está ahí fuera en algún lugar. A finales de enero de 2026, la campaña concluirá. 3i. Atlas estará dirigiéndose de vuelta al espacio profundo, moviéndose hacia el sistema solar exterior y eventualmente más allá. Para principios de 2026, cruzará la órbita de Júpiter outbound. Para mediados de 2026, pasará la distancia de Saturno. Para 2027, estará en el reino de Urano y Neptuno. Y luego silencio. Se desvanecerá de la vista, volviéndose demasiado distante y dim para rastrear. En unos pocos años, dejará el sistema solar enteramente, regresando al espacio interestelar. Pero esta vez, será diferente. Esta vez, no estará pristino. Llevará trazas de la radiación de nuestro Sol, partículas del viento solar incrustadas en su hielo, moléculas alteradas por calor solar. En alguna manera decimal infinita, 3i Atlas habrá cambiado por su paso a través de nuestro sistema. Miles de millones de años desde ahora, si alguna vez se encuentra otra estrella, si hay astrónomos allí para estudiarlo, podrían detectar esas trazas. Podrían darse cuenta de que este cometa visitó otro sistema estelar hace mucho. Podrían preguntarse cómo era ese sistema, si tenía planetas, si esos planetas tenían vida, si alguien allí notó cuando 3i Atlas pasó. La respuesta es sí. Notamos, miramos, aprendimos. Pero hay preguntas más profundas que no hemos abordado completamente. Preguntas que orbitan el misterio central, como polillas alrededor de una llama. ¿Por qué es 3i Atlas tan activo comparado con otros objetos interestelares? ¿Por qué las rarezas químicas? ¿Por qué la fuerza estructural que le permitió sobrevivir el impacto de plasma sin inmutarse? Una escuela de pensamiento sugiere composición. Tal vez su mezcla rica en CO2, combinada con, whatever, compuestos exóticos producen ese vapor de níquel, crea un cóctel súper volátil. Tal vez sea genuinamente más reactivo a la radiación solar que cometas basados en agua. Otra escuela sugiere edad y procesamiento. Si este cometa es verdaderamente antiguo, si se formó en los días muy tempranos de otro sistema estelar, podría contener materiales que no vemos en cometas más jóvenes. Hielos pristinos, no procesados del nube molecular primordial. Granos de polvo que preceden a las estrellas mismas. Hay evidencia para ambas vistas. Los datos de composición, CODE-UST, apoyan el ángulo de química exótica. La integridad estructural sugiere algo denso y cohesivo, posiblemente antiguo y comprimido. Pero hay una tercera posibilidad que he bailado alrededor, pero necesito abordar directamente. ¿Y si 3i Atlas es exactamente lo que parece ser? Un cometa. Pero de un sistema estelar tan diferente al nuestro, que su comportamiento normal nos parece anómalo. Considera que hemos estudiado cometas de un sistema estelar, el nuestro. Hemos construido nuestros modelos en esa muestra de uno. Asumimos que otras estrellas producen cometas similares, porque ¿por qué no lo harían? Misma física, misma química, mismos bloques básicos de construcción de carbono, oxígeno, nitrógeno, metales. Pero los sistemas estelares varían enormemente. Diferentes metalicidades, diferentes entornos de radiación, diferentes configuraciones planetarias. Un cometa formándose en el disco de una estrella rica en metales podría incorporar más elementos pesados. Un cometa formándose en las regiones externas de una estrella con viento estelar fuerte podría tener su superficie procesada de maneras que nuestros cometas nunca experimentaron. 3i. Atlas podría ser perfectamente normal para donde vino,
solo que donde vino tenía reglas diferentes a nuestro vecindario cósmico. Eso es simultáneamente la explicación más aburrida y más emocionante. Aburrida porque significa no aliens, no física exótica, solo comportamiento cometa regular de un entorno diferente. Emocionante porque significa que cada visitante interestelar es una ventana a sistemas estelares que nunca estudiaremos de otra manera, cada uno llevando evidencia de condiciones que a años luz de distancia. Si eso es verdad, si los objetos interestelares son nuestra única manera de muestrear directamente otros sistemas estelares, entonces cada uno que encontramos es precioso. No son solo curiosidades o ejercicios de defensa planetaria. Son embajadores de mundos distantes, mensajeros llevando información sobre la diversidad de la galaxia. Y apenas hemos comenzado a aprender su lenguaje. Hay algo profundo en estudiar un objeto de otro sistema estelar. Nos fuerza a confrontar cuán limitada es nuestra perspectiva realmente. Cada telescopio que hemos construido apunta hacia afuera desde un planeta, orbitando una estrella en una esquina de una galaxia. Cada pieza de datos astronómicos que hemos recolectado viene filtrada a través de ese punto de vista singular. Somos como alguien tratando de entender el océano, mirando una sola gota de agua. Los objetos interestelares cambian esa ecuación. Traen el océano a nosotros. 3i. Atlas pasó miles de millones de años en algún otro lugar. Se formó en condiciones que solo podemos inferir de espectroscopía distante. Fue moldeado por una estrella que probablemente nunca identificaremos en un sistema planetario, que nunca observaremos directamente. Y ahora está aquí, lo suficientemente cerca para estudiar en detalle, llevando muestras físicas de ese entorno alienígena. Piensa en lo que representan los datos Jacobo-BST. Esas no son solo mediciones de proporciones de dióxido de carbono y agua. Esa es una huella química del disco planetario de otra estrella. Las temperaturas, presiones, niveles de radiación, incluso el timing de la formación planetaria. Toda esa información está codificada en el hielo, que actualmente se sublima de la superficie de 3i Atlas. Estamos viendo miles de millones de años de historia evaporarse en tiempo real. La emisión de níquel, por rara que sea, nos dice algo sobre el contenido mineral de ese sistema distante. El dominio de CO2 nos dice sobre gradientes de temperatura en el disco protoplanetario. El monóxido de carbono sugiere que el cometa se formó lejos de su estrella padre, en las reaches más frías de ese sistema. Cada punto de datos es una pieza de un rompecabezas que apenas comenzamos a armar. ¿Qué tipo de sistema estelar produce cometas como 3i Atlas? Fue un sistema con gigantes gaseosos masivos que dispersaron material al espacio interestelar. Fue un sistema que experimentó algún evento catastrófico, eyectando sus regiones externas al por mayor. No lo sabemos, pero estamos aprendiendo a hacer mejores preguntas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, desde una perspectiva astrobiológica. Si cometas de otros sistemas estelares pueden alcanzarnos, entonces cometas de nuestro sistema pueden alcanzarlos. El intercambio de material entre sistemas estelares no es solo posible, es inevitable. Los cometas no son solo hielo y roca. Contienen moléculas orgánicas, los bloques químicos de construcción de la vida. Cada cometa que hemos estudiado en detalle ha mostrado química de carbono compleja, precursores de aminoácidos, a veces incluso aminoácidos mismos. Son como fábricas químicas, mezclando y procesando materiales de maneras que podrían sembrar las condiciones para la vida. Si nuestro sistema solar ha estado recibiendo cometas interestelares por miles de millones de años, y solo ahora los detectamos, porque nuestra tecnología mejoró, eso significa que la Tierra ha estado recibiendo entregas de otros sistemas estelares a lo largo de toda su historia. ¿Contribuyeron algunos de esos impactos antiguos al inventario orgánico de la Tierra? ¿Entregaron moléculas que se convirtieron en parte de la química prebiótica que llevó a la vida? No podemos saberlo con certeza, pero la posibilidad es tentadora. Si estuvieras diseñando una sonda stealthy, disfrazarla como un cometa y usar desgasificación controlada para maniobrar sería brillante.
Serías prácticamente invisible, indistinguible de objetos naturales, a menos que alguien mire muy cuidadosamente. Atlas es práctica. Nos está enseñando qué preguntas hacer, qué mediciones tomar, qué anomalías importan y cuáles son solo ruido. El hecho de que científicos serios estén teniendo esta conversación, que papers se publiquen debatiendo la posibilidad, eso es progreso. Hace 20 años, sugerir que un objeto interestelar podría ser artificial habría sido suicidio profesional. Hoy, es especulativo pero aceptable siempre que reconozcas que es una hipótesis de baja probabilidad. No son solo curiosidades cósmicas, son fuentes de datos, maestros, tal vez incluso amenazas que necesitamos aprender a manejar. Suscríbete si quieres mantenerte al día con el Atlas 3i.